Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speyer. Quedan los demás. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios por todo su amor, por las bendiciones que Él nos concede siempre y nos permite compartir a través de la televisión, el internet y la radio. Vamos a ver una serie de situaciones. Estamos en este aspecto que se llama Conoce tu fe, y es uno de los elementos que hoy queremos compartir con todos ustedes, y es precisamente este Dios que tenemos. Es un Dios amoroso, misericordioso, y que siempre va a sobrepasar nuestras miserias. Y es importante entender esto. Muchas veces se queda la gente, ¿por qué a veces Dios no escucha mi oración? Y no será porque no estoy yo en las condiciones óptimas para hacer la oración. Claro, Dios escucha a todo mundo, pero a veces el Señor también quiere que pongamos de nuestra parte. A veces Dios mismo sale al encuentro de la necesidad de nosotros. Acuérdense de Jesús cuando se encuentra con la mujer que lleva a enterrar a su hijo, la mujer de Sarepta, que lleva a enterrar a su hijo, y Jesús sale al encuentro. No lo buscan, nadie le dice nada, y Dios sale al encuentro de esta mujer y le resucita al hijo. Pero a veces también es la cuestión humana que no nos ayuda o que no nos permite poder entender qué es lo que necesitamos hacer. Obviamente, si nos vamos a los textos bíblicos, no me acuerdo en qué parte del Evangelio es, pero dicen: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque al que busca, al que encuentra, al que toca, al que se le dará y encontrará. Y ahí es precisamente lo que nosotros necesitamos saber pedir, pero también las condiciones necesarias que tiene que tener el corazón del ser humano para poder pedir. ¿Cómo saber pedir? Desde qué condiciones yo tengo que estar para que esta oración pueda llegar más fuertemente o más fácilmente a la presencia de Dios nuestro Señor. Recuerden que la fe no es la certeza de que Dios va a hacer lo que yo le pido, sino la certeza de que va a hacer lo mejor para mí y donde yo voy a obedecer. Y ahí es precisamente cuántas veces no hemos oído o hemos dicho: yo tengo mucha fe, pero Dios no me escucha. Yo tengo mucha fe, pero Dios no me responde. Si tenemos fe, ¿por qué no somos escuchados? Bueno, muy sencillo. Si aprendo a ser obediente, es más fácil que sea escuchado. Repito, no es condición necesaria y única, pero sí es un aspecto importante. Algunas veces, repito, el Señor saldrá al encuentro de nuestras necesidades y contestará sin ni siquiera nosotros hablar. Y otras veces sí es necesario que nosotros sepamos tener esas condiciones. ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para que nuestra oración sea escuchada? Y vamos a verlo desde el punto de vista de la Biblia, para que esto sea más fácil de entender. Vamos a ver nada más por qué sabemos que la fe se traduce en obediencia. Mateo 7:21. Vamos a buscar en sus Biblias el libro de Mateo. Aquí yo la tengo en mi, ¿cómo se llama? En mi celular, que nos va a ayudar muchísimo. Y vamos Mateo a ir. 7. Mateo 7:21. 21 nos dice:
No todo el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos aquí como el hecho de decir Señor, Señor, no es suficiente como diciendo yo creo en ti, Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad. Y la voluntad de Dios no se puede hacer si no hay obediencia. Por eso es importante entender esto. Vamos a ver otro pasaje, pero este es Santiago, es la carta de Santiago, es las primeras de las cartas apostólicas, capítulo 2. Versículo 24. 2:24. Santiago 2, 24 nos dice así: ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Y obviamente aquí se está refiriendo, si yo hago las obras es por obediencia, por obediencia. ¿Cómo puedo decir que tengo fe y no soy obediente haciendo las obras? La fe y la obediencia. Yo hago obras por obediencia, porque tengo fe, pero no puedo decir que tengo fe sin obras. O sea, la fe es que yo obedezco y voy a cumplir las obras. En este caso, ¿cuáles serían? Las obras de misericordia, por decir, en este ámbito. Ok, vamos a ver entonces algunos de los aspectos donde la Biblia nos dice por qué el Señor puede estar no respondiendo nuestra oración. Y esto, aquí nos vamos a ir a el libro Santiago. Vamos a buscar Santiago ahí mismo en el capítulo 4, versículo 3. Y ahí vamos a descubrir qué es lo que pasa cuando nuestra oración tiene estas características. Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestros deseos de placeres. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es mi verdadera intención? Lo que estoy pidiendo. Y nos podríamos analizar y ver que muchas veces nuestra petición es un poco egoísta o incluso es algo malo. Y malo, a lo mejor, pero no es que no es malo, malo para tu alma o malo para el alma de alguien más. Y ahí es donde a veces nos cuesta trabajo, porque nosotros lo vemos con criterios humanos, lo vemos con criterios de la ahorita, de lo que necesito, de lo práctico, ¿sí? Pero si quieren hacer algo más drástico, imagínense que un ladrón está orando para encontrar a quien robar, pues obviamente, ¿no? O el secuestrador le pide a Dios que le ponga a alguien que tenga dinero, pues esos son intereses egoístas. Y aunque ustedes no lo crean, hay personas que tienen, entre comillas, un trabajo de ladrones y le piden a Dios que les vaya bien. Aquí pues es muy obvio este interés egoísta, pero hay que analizarnos nosotros hasta dónde cuando estoy pidiendo es solamente lo que yo quiero, lo que yo necesito. No vaya a ser que estemos precisamente cayendo en una situación de pensar solamente en mí. Sabemos que el Señor no es como nosotros egoísta, porque Él nos va a dar lo mejor. Y hay ese pasaje donde Jesús les dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre de los cielos les dará Espíritu Santo al que se lo pidan. O sea, Dios siempre nos va a dar lo mejor. Desgraciadamente nosotros no siempre sabemos pedir lo mejor. El primer elemento entonces va a ser por qué mi oración no es escuchada. Hay que analizar cuáles son los intereses por los cuales estoy haciendo esa oración. Segundo aspecto bíblico que nos puede decir que es necesario saber esperar. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo. Vamos a ver Génesis capítulo 18, rápidamente. Génesis 18 y es los versículos
16 en adelante. No, 14. Versículo 14. Hay algo difícil para Yahvé. En el plazo fijado volveré al término de un embarazo y Sara tendrá un hijo. Fíjense qué interesante es esto. Hay un tiempo para todo, incluso hay un pasaje del libro del Eclesiástico, capítulo 8, versículo 6, si lo busca por favor. Eclesiástico. Aquí a Moisés se le dio una promesa. Obviamente Moisés tuvo que esperar 40 años para recibir esta promesa de el hijo. Salió y pasaron 40 años antes de que Abraham tuviera a Isaac. 40 años. ¿Qué nos dice Eclesiástico? Capítulo 8, versículo 6. No te burles del anciano, pues nosotros también envejecemos. Creo que no es esa. A ver, Eclesiastés o Eclesiástico, déjame ver, creo que me equivoqué. Eclesiastés, perdón, Eclesiastés, capítulo 8. Sí, creo que es el Eclesiástico 8:6. Eclesiastés 8:6. 8:6 nos dice, pues todo asunto tiene su cuándo y su cómo. O sea, hay un tiempo para que se den las cosas. Y si en ese momento no se me está concediendo lo que yo estoy pidiendo, probablemente es una causa que no es el tiempo. Y el problema es que nosotros queremos que sea el ahorita y ahora. Y si es de Dios, se dará en su momento, ¿sí? Dice, hay un tiempo para vivir, un tiempo para morir, un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar. Hay tiempo para todo. Bueno, pues el Señor sabe el tiempo y sabe el momento. Si Dios no está respondiendo, es que todavía no es el momento, no es el tiempo para que se dé. Luego vamos a otra causa probable por la cual a veces sea que el Señor no nos está escuchando. Vamos a buscar nuevamente el libro de Santiago. Vamos a buscar el libro de Santiago en el capítulo 1, versículos 6 al 8. ¿Sí? 6 al 8. Aquí es muy interesante porque muchas veces lo que nos falla y por lo cual a veces nuestra oración no es escuchada. 6 al 8. 1, 6 al 8. Pero que la pida con fe sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre resoluto e inconstante en todos sus caminos. O sea, aquella persona que ora sin fe, o sea, sin la obediencia y sabiendo, el que obedece no manda al que le está pidiendo. El que obedece le pide algo al que está arriba de él, y si se lo dan bien, y si no, pues no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque confía en que lo que se le está dando va de acuerdo a la autoridad, va de acuerdo al bien, porque está arriba de uno, como la mamá con los hijos. Lo ideal sería que el hijo supiera o confiara en que, bueno, si la mamá le dice que no está bien, mamá, es que entonces es lo mejor para mí. Claro, lo ideal es eso. Ya la realidad es de que pues el hijo no va a ser tan dócil y se va a rebelar. Bueno, también nosotros, si tuviéramos esa fe, pues seríamos capaces a veces de poder tener la confianza de que Dios nos va a dar lo que sea necesario para nuestra salvación. Y si no es para nuestra salvación, pues Dios no lo va a dar y entonces yo no lo quiero. Ahí es orar con fe. Otro aspecto que no nos ayuda para que nuestra oración sea escuchada es cómo a veces guardamos en nuestro corazón tantas cosas que no son nada saludables. Y es
precisamente el hecho de que en nuestro corazón guardamos a veces emociones, sentimientos que no son nada saludables. Vamos a buscar el libro de los Salmos, el libro de los Salmos, y vamos a checar el Salmo, ahorita les digo cuál es el Salmo que nos habla sobre 66. Bueno, creo que es el 65 en la Biblia de Jerusalén, en las Biblias. Salmo 65, versículo 18. Versículo 18. El 65 solo tiene 14. Será entonces 66, 18. Si hubiese maquinado algo malo, el Señor no me habría escuchado. Qué raro, aquí en la Biblia de Jerusalén está el 65. Aquí dice 66. 65 y entre comillas y entre paréntesis 60 y... A ver. Aquí es 66 entre paréntesis 65. Sí, por eso. Ah, bueno, ok. El 66. Muy bien. Dice, si hubiese maquinado algo malo, el Señor no me habría escuchado. Si hubiese maquinado algo malo. ¿Cuál es una de las causas por las cuales Dios a lo mejor no me está escuchando? ¿Qué es lo que yo he guardado en mi corazón? Si hay maldad, si hay odio, si hay sentimientos encontrados, pues esto no me ayuda. No me permite que mi oración sea escuchada por Dios nuestro Señor. Termina siendo un conflicto. ¿Por qué? Porque en mi corazón hay odio, en mi corazón hay resentimiento, mi corazón no tiene la capacidad de perdonar ni haber perdonado. Y es precisamente una de las causas también porque mi oración no es escuchada. Otro elemento que puede impedir o que impide frecuentemente que nuestra oración sea escuchada, vamos a buscar el libro de Isaías. El libro de Isaías. Y en el libro de Isaías vamos a buscar el capítulo 59. Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Y ahí vamos a encontrar algunos aspectos de lo cual... Isaías 59, 2. 59, 2. Sino que vuestras faltas os separaron a vosotros de vuestro Dios, y vuestros pecados le hicieron esconder su rostro de vosotros para no oír. Si estoy en pecado y no me quiero arrepentir y me obstino, permanezco en el pecado, nos dice Isaías, precisamente cuando estoy en esta actitud cerrada, es como poner una gran separación, un gran abismo entre Dios y nosotros, aunque Dios sale a mi encuentro, pero no pongo el puente del arrepentimiento, no pongo el puente del propósito de enmienda, no pongo el puente del dolor por haber cometido la falta. Y ahí es donde muchas veces pues no se da esta escucha de mi oración. ¿Por qué? Porque mi oración está acompañado o sale de un corazón lleno de odio, lleno de resentimiento. Incluso el mismo San Juan lo va a decir en el capítulo 9, versículo 31 del Evangelio de San Juan. Vamos a descubrir cómo San Juan habla sobre este ámbito de lo que es del pecado. 9:31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Sí, es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. ¿Cuál sería un ejemplo muy sencillo de todo esto? Los santos. Los santos
sabemos, y esto se ha dado a través de la historia de la iglesia, que son personas que Dios concede, que Dios escucha, son intercesores. ¿Por qué? Porque es precisamente, son hombres y mujeres que han escuchado a Dios, cumplen su voluntad, honran a Dios, y hasta la gente le dice, ¿no?, a los santos, ¿cómo dice? Usted que está más cerca de Dios, usted que está más cerca de Dios. Y pues sí, es este ámbito donde vemos cómo es que es necesario siempre buscar el arrepentimiento, el sacramento de la confesión. Obviamente todo esto que yo les estoy diciendo lo estoy sacando de la Biblia. No quiere decir que Dios no vaya a escuchar, a pesar de que esté en todo esto, sí, pero también el ser humano tiene que esforzarse, tiene que tratar de ser mejor. Me ha tocado personas que Dios sale al encuentro de ellos y no han hecho nada de esto, pero ya los que estamos en las cosas de Dios y que no luchemos, que no estemos tratando de vivir esto en la sanación, en el perdón, en la gracia, crecer en la fe, saber ser pacientes porque no es el tiempo oportuno, ¿sí? O porque estoy pidiendo cosas malas. Todo esto pues es necesario entenderlo para que nosotros sepamos hacerlo. Ok, otro ámbito por el cual a lo mejor la oración no llega o no es escuchada, ¿sí? Porque muchas veces son aquellas personas que no les interesa, niegan o están contrarias a la ley de Dios, a los mandamientos, a los principios fundamentales de nuestra fe. Vamos a ver Proverbios, el libro de Proverbios, rápidamente. Proverbios, aquí yo lo encuentro, ya estamos. El libro de Proverbios en el capítulo 28, versículo 7, no, vamos a ver 7, 8 y 9. El que guarda la ley es un hijo inteligente. El que anda con juerguistas deshonra a su padre. El que aumenta sus riquezas con usuras e intereses acumula para él para el que se compadece de los pobres. ¿Hasta el 9? Así al 9. Si uno cierra su oído para no oír la ley, también su oración será aborrecida. Hasta ahí. Si uno no quiere oír la ley, o sea, los principios, obviamente no estamos refiriendo aquí a la ley judía, sino ya la ley del amor, las obras de misericordia, estar en contra del aborto, estar en contra, pues obviamente ahí es donde muchas veces negamos o no obedecemos la ley de Dios. Y ahí es donde pues una persona que no está, por ejemplo, que está buscando o está viviendo en pecado y niega que eso sea pecado, o sea, está negando la ley de Dios, pues probablemente su oración no sea escuchada. Ahí mismo, el mismo tema, pero vamos a buscarlo ahora en Zacarías, el profeta, y vamos a ver el capítulo 7 versículos del 11 al 13. Zacarías 7, 11 al 13. 7. Sí, capítulo 7, 11 al 13. Nos dice: pero ellos no quisieron hacer caso, no se dejaron someter y se hicieron los sordos para no escuchar. Endurecieron su corazón como el diamante para no oír la ley y las palabras que Yahvé Sebaot había dirigido por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Entonces montó en cólera Yahvé Sebaot y dijo: ¿cómo no han escuchado cuando les he hablado? Tampoco los escucharé cuando me llamen. Obviamente no es que Dios se ponga, pues ahora pues me las paga, ¿no? De ojo por ojo, diente por diente. No se está refiriendo a
esta acción, pero sí en el sentido de que no es escuchada porque el hombre no estamos precisamente obedeciendo la ley de Dios. Tiene que ver con el anterior, y es el santo obedece la ley, defiende la ley. No quiere decir que no peque, pero al menos defiende la ley y trata de vivir esa ley. Es más fácil que nuestra oración sea escuchada, ¿sí? Otro aspecto que también tiene que ver con el pecado, que también tiene que ver con todo esto. Vamos a buscar el profeta Malaquías, que creo que es el último de los profetas en la Biblia, antes de los evangelios, si mal no recuerdo, capítulo 1, versículo 7 y 9. Y ahí es otra de las causas por las cuales, que también tiene que ver con el pecado, capítulo 1, versículos 7 al 9. 7, 1, 7 nos dice: presentando en mi altar pan impuro, y encima preguntáis, ¿en qué te hemos manchado? Pensando que la mesa de Yahvé es despreciable. Y cuando presentáis para el sacrificio una res ciega, ¿no está mal? Y cuando presentáis una coja enferma, ¿no está mal? Anda, ofrécela a tu gobernador. ¿Se te pondrá contento o te acogerá con agrado? Dice Yahvé Sebaot. Ahora pues aplacad a Dios, para que tenga compasión de vosotros. Venid con eso en vuestras manos. ¿Acaso os acogerá agradecido? Dice Yahvé Sebaot. Cuando le ofrecemos a Dios, no lo perfecto, no lo puro, sino lo que me sobra. Hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles, no me acuerdo el número, pero es sobre Ananías y Zafira. Le están ofreciendo un sacrificio, pero es un sacrificio impuro. O sea, le están ofreciendo lo que ellos vendieron. ¿Por qué es impuro? Porque va acompañado de mentira, queriendo engañar al Espíritu Santo. Cuando llega y dice a Ananías, es que he vendido en tanto el terreno, y Pedro, que le sopló el Espíritu Santo, dijo, ¿por qué mientes? Y luego llega Zafira y vendieron tanto, sí, en eso. O sea, si ustedes eran los dueños, ¿por qué pusieron que iban a darlo todo y dijeron que siempre no? O sea, eso es cuando nuestra acción, cuando nosotros servimos indignamente o llevamos es algo impuro a la presencia de Dios. ¿Sí? Desgraciadamente, incluso hay un pasaje donde Jesús dice, si a la hora de presentar tu ofrenda te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, deja tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. Eso es lo más importante para que la persona sea capaz de poder presentarle a Dios algo puro, ¿sí? Algo digno. Imagínense el sacerdote que presenta el sacrificio de la misa en pecado mortal. Sí, o sea, esto pues obviamente es desagradable a Dios, pero es lo que a veces se da. También otro por el cual a veces las personas no son escuchadas, vámonos a Jeremías. Jeremías, él es el profeta Jeremías, de los profetas mayores, capítulo 14, Jeremías 14, versículos del 10 al 12. 14, 10 al 12. Estamos viendo, bíblicamente hablando, porque nuestra oración puede ser no escuchada. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Vamos a 14. Ver de todos aquellos que se han apartado de Dios y que no quieren estar más en la presencia de Dios. 14 del 10 al 12. 14 del 10 al 12. Así dice Yahvé de este pueblo:
¿Cómo les gusta vagabundear? No contienen sus pies, pero Yahvé no se complace en ellos. Ahora se va a acordar de su culpa y a castigar su pecado. Y me dijo Yahvé, no intercedas en pro de este pueblo. Así ayunen, no escucharé su clamor, y así levanten holocaustos y ofrendas, no me complacerán, sino que con espada, con hambre y con peste voy a acabarlos. Aquí obviamente hay que entenderlo en el contexto del Antiguo Testamento, pero también se refiere a todo aquel que dice, no, pues yo le oro a Dios, yo a mi manera, y están apartados de la ley de Dios, del amor, la ley del amor, la ley de que hemos aprendido a través de Jesucristo y que la iglesia ha tratado de transmitir, y que desgraciadamente hay mucha gente. Hay otro pasaje que también nos puede iluminar mucho, el libro de Proverbios. Vamos a buscar el libro de Proverbios, capítulo 1, Proverbios 1, y vamos a leer el versículo 24, 25 y 28. 24, 25 y 28 de Proverbios capítulo 1. Es la oración 24. De los que se han apartado de Dios. Os llamé y no hicisteis caso, os tendí mi mano y nadie atendió. Despreciasteis mis consejos, no aceptasteis mis advertencias. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán y no me encontrarán. Bueno, se leyó el 26 y 27, el 28. El 28. Ya sí. Lo leyó. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán y no me encontrarán. Son aquellos que obviamente y desgraciadamente se anestesian pensando que están haciendo oración, pero están apartados de Dios. Una de las causas que a mí se me hace una de las más fuertes y más intensas, por las cuales a veces Dios puede no estar escuchando nuestra oración, es precisamente ahí mismo en Proverbios, pero capítulo 21. Capítulo 21 de Proverbios. Y vamos al versículo 13. Esto, óiganlo bien, es una de las causas más graves por las cuales Dios puede no estar escuchando tu oración. Quien cierra su oído a los gritos del pobre, no obtendrá respuesta cuando grite. No obtendrá respuesta. Tenemos vamos a ver este ámbito de lo que se da en nuestra vida, que es la necesidad de aprender a ver las carencias, las deficiencias, el sufrimiento de los más necesitados, de los que están muriendo de hambre, los que están en condiciones infrahumanas y que a veces somos indiferentes. Y no porque tengamos que solucionarlos todos, pero del que está clamando y que está hablando y que de la pobreza palabra, en general, ¿no? las necesidades, ¿no? Las obras de misericordia. Todas estos elementos. Por eso, cuando el hombre se hace sordo, difícilmente su oración será escuchada. Porque si no eres capaz de oír el clamor del que está sufriendo, del que está en una condición así, pues obviamente probablemente Dios no escuche tu oración. ¿Por qué? Porque eres sordo, eres indiferente al sufrimiento de los que están en esto. Otro de los ámbitos por los cuales Dios puede no estar escuchando nuestra oración, vamos a encontrarlo en Isaías, capítulo 59. Lo pongo aquí. 59. Isaías capítulo 59, versículos 2 y 3.
una de las causas por las cuales Dios probablemente no escucha la oración. 59.2. Obviamente todo esto, si yo me arrepiento, si yo cambio, si yo pido perdón, pues ya no es impedimento. Pero aquel que es, en lo que nos va a decir ahorita el profeta Isaías, es aquel que desgraciadamente está en una actitud de violencia, ¿sí? Los mentirosos, los calumniadores, los asesinos. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Sino que vuestras faltas os separaron a vosotros de vuestro Dios, y vuestros pecados le hicieron esconder su rostro de vosotros para no oír. Para no oír. Y ahí mismo, pero capítulo 1, versículo 15 de Isaías. 1:15. 1:15. Sí, son aquellos que están manchados con sangre, o sea, el 1:15. violento. El violento verbal, el violento físico, sí, que va a dañar al más necesitado. Y al extender vosotros vuestras palmas, me tapo los ojos por no veros, aunque menudéis la plegaria, yo no oigo. Vuestras manos están de sangre llenas. Lavaos, limpiaos, quitad vuestra fechoría de delante de mi vista. Muy bien. Otra causa probable por la que el ser humano no sea escuchada su oración, ¿sí? Es de aquella persona que por su situación, ¿sí? Que están bajo juicio, o sea, que se está viendo, está de un problema, va de otro y se nota y todo el mundo está dando cuenta la situación que está teniendo de dificultad en dificultad, hasta que llega un momento en donde o se arrepiente la persona y se le da este cambio en su vida, ¿sí? Y tiene este arrepentimiento sincero delante de Dios, y no es que Dios lo haya castigado, sino es consecuencia de su pecado. Vamos a ver Gálatas capítulo 6. Pablo a los Gálatas capítulo 6 versículo 7. 6:7. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. Por eso las consecuencias del pecado. Acuérdense de David. ¿Se acuerdan cuando David, qué fue lo que hizo? Los pecados de David los sufrieron los hijos, y vino en los hijos de David, por la muerte de Urías, los hijos de David eran dañados y ellos trajeron o vinieron con situaciones de violencia, ¿sí? Y ahí es donde vemos que a pesar de eso, pues hay consecuencias, las consecuencias que no estamos arrepentidos, y el juicio está ahí, o sea, estamos culpables. ¿Por qué? Porque el corazón no se ha arrepentido. Si tú te arrepientes, obviamente Dios perdona, ¿sí? Y está en esta situación. A veces es porque en el momento está siendo probado. Fíjense, cosa curiosa. Cuando somos probados, a veces el Señor pareciera que se queda callado y que no responde, pero es para fortalecer nuestra fe. Y vamos a buscar el libro de los Salmos. Vamos a buscar el Salmo 77, Salmo 77, déjeme ver si, o 76, creo que 76, 2, no, dice, no, es el 77, tampoco, me lo copié mal, déjeme checar, no, si es el 76, sí, 76, que es entre comillas 77,
versículo 2 y 3. 76, que es 77, ¿va? A ver, va a ser... El día de la angustia busco al Señor, ¿ese? Ajá. Tiendo por la noche mi mano sin descanso. Mi ser se resiste a dejarse consolar. Me Hasta acuerdo de Dios entre gemidos. O sea, es aquel que está siendo probado y pues tiene que pasar la prueba. Si no, pues no sería. Y no es porque Dios lo pruebe. Satanás está tratando y Dios permite la prueba para manifestar su gracia y para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos fortalezcamos, ¿sí? Y obviamente, así como el fuego, como la plata, se tienen que pasar por el fuego para quitar todo lo que es la escoria, o sea, todo aquello que no es metal, para que quede purificado. Bueno, pues también nosotros en ese sentido, así cada uno es purificado. Lo que Satanás está utilizando para perdernos, Dios permite que sea como un proceso de purificación y que nosotros crezcamos, pero no es. Otra causa por la cual Dios puede ser que no nos escuche es cuando somos idólatras. Por ejemplo, los adoradores a la Santa Muerte, obviamente, pues no es, o los que practican limpias, o los que practican todas estas cuestiones esotéricas y raras, pues obviamente no van a ser escuchados. Las oraciones hechas por cumplimiento, por hipocresía, obviamente también, si es desde una altura de tu actitud soberbia, orgulloso, ay Señor, yo no soy como este pecador, como este publicano pecador, yo sí hago esto, yo sí hago aquello, o sea, la soberbia y el orgullo, donde hay un corazón que no sabe perdonar, todas estas tienen causas o citas bíblicas, ya no alcanzamos a mencionar, pero esto nos ayuda a conocer un poquito más nuestra fe, porque nuestra oración puede ser, no digo que sea que no pueda ser escuchada a pesar de todo esto, porque Dios es misericordia y vemos que a veces sale al encuentro del que está en pecado, pero a veces también el Señor quiere que nosotros seamos esas personas que demos una respuesta y que seamos capaces de responder. Bueno, con esto terminaríamos nuestro programa. Muchísimas gracias. Vimos algunas causas por las cuales nuestra oración podría no ser escuchada. Si estás en alguna de ellas, pues te invito a que trates de corregirlo y vas a ver cómo el Señor escuchará, siempre y cuando sea para tu salvación y para su gloria. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró, que está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speiter.